Bien, empezaremos con tema nuevo, tema de funciones, muy importante para un desarrollo de programas de software eficiente, ¿verdad? Que pueda tener modularidad. Como ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de los casos, aquellos programas que están diseñados para resolver problemas en la vida real son mucho más grandes de los que hemos presentado como ejemplos, incluso como ejercicios. ¿Sí? Realmente hemos hecho programas muy cortos. Uh -huh. Pero un programa que resuelve un problema en la vida real se lleva arriba de 3000 líneas de código. ¿Sí? Entonces sería lógico pensar en utilizar la técnica de divide y vencerás. Es decir, la mejor forma de desarrollar y mantener un programa grande, relativamente grande, es construirlo a partir de piezas pequeñas. Estas piezas pequeñas se les va a llamar módulos, siendo cada una de ellas más fácil de manipular que toda una pieza original. ¿Sí? Va a ser más fácil darle mantenimiento o estudiar una pequeña parte del programa que todo en conjunto. En C, estos módulos se llaman funciones. Por lo general, los programas se escriben combinando nuevas funciones que el programador escribe, ¿sí? Con funciones que ya están hechas, que ya están programadas. Por ejemplo, la función printf, la función scanf ya están hechas, ¿sí? Se encuentran en la biblioteca stdio. Nosotros nada más incluimos la biblioteca y la podemos utilizar. Así también nosotros vamos a poder crear funciones propias. La biblioteca estándar de C contiene una amplia colección de funciones para llevar a cabo cálculos matemáticos, como ya lo hemos visto, la obtención de números aleatorios, el elevar la potencia, obtener la tangente, etcétera, ¿verdad? Manipulaciones con cadenas, hemos comparado cadenas, por ejemplo strcmp, ¿sí? También hemos manipulado caracteres de entrada y salida, entre otras. Esto facilita la tarea del programador porque estas funciones proporcionan muchas de las capacidades que los programadores requieren. ¿Sí? Nada más las usan, no las tienen que programar. Las funciones definidas por el programador, nosotros vamos a poder escribir dentro de nuestros programas funciones propias. ¿Sí? Y las vamos a poder utilizar en cualquier punto de nuestro programa. Los enunciados que definen la función se escriben solo una vez, quedando los enunciados ocultos de otras funciones. Las funciones se invocan mediante una llamada a función. Así se le dice, se invoca a la función, se hace la llamada a la función. La llamada a la función especifica el nombre de la función y proporciona cierta información. Esta información son los argumentos que utiliza, ¿sí? Como por ejemplo el cálculo, cuando es una función f de x, esa x en programación a nosotros le llamamos argumentos, ¿sí? Las funciones en C son como en cálculo, es lo que les decía. Para un valor o varios valores independientes tendremos un correspondiente valor dependiente. Aunque hay funciones que no necesariamente tienen este valor dependiente. Las funciones necesitan ser declaradas, ser definidas y ser llamadas. Ser declaradas, así como declaramos las variables, nosotros vamos a tener que declarar las funciones. La declaración de una función va a consistir en qué tipo de valor me va a regresar, es decir, cuál es el valor dependiente de esta función, el nombre y cuáles son los valores independientes de la función. ¿Sí? Nos referimos con ser definidas con escribir el código que va a ejecutar esa función, ¿sí? Lo que va a realizar esa función. Y deben de ser llamadas, pues si no, ¿para qué utilidad habrá existido en escribirlas si no las utilizamos? ¿Sí? Entonces deben ser declaradas, así como las variables, deben ser definidas y deben ser llamadas, ¿sí? Al declararle, nosotros vamos a especificar el tipo de dato que obtendremos, el tipo de dato de la variable dependiente, el nombre de la función y el valor o valores independientes. Al ser definidas, quiere decir que vamos a escribir código que va a realizar esta función. Y al ser llamadas, pues simplemente que las vamos a utilizar. Aquí está la sintaxis de la definición de una función. Vamos a poner primero el tipo de valor que voy a tener como resultado. El tipo de valor que voy a tener como variable dependiente. El tipo de valor de retorno, se le dice en la programación, ¿sí? Después voy a tener el nombre de mi función, ¿sí? Este es a gusto de ustedes, el nombre que ustedes le quieran poner. Y los tipos con su variable que me va a representar los o solamente uno o más
o inclusive ninguno, valores que va a recibir como argumento la función. Estos valores son, como en cálculo, las variables independientes. Entre llaves yo voy a poner la definición de la función, es decir, las líneas de código que va a realizar mi función. En la definición de una función se debe especificar qué tipo de dato va a retornar la función, es decir, el valor dependiente. Si no se necesita que la función regrese algún valor, se escribe la palabra reservada void. Yo podré escribir void, entero, flotante, doble, carácter, etcétera, ¿no? El tipo de valor que yo voy a obtener como resultado. Sí. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Retorno ningún valor, ningún tipo de valor, el nombre de la función, y también, pues si aquí está vacío, no voy a recibir ningún valor de tipo independiente. ¿Sí? Bien, seguimos. Entre llaves ponemos el cuerpo de la función y la terminaremos con la palabra reservada return, si es el caso que nos está regresando algún valor. Si no, pues no la ponemos. Entonces, entre llaves vamos a escribir lo que necesitamos que realice mi función. El prototipo de la función es la declaración de la función. Se escribe primero el tipo de la variable, después el nombre de la variable y entre paréntesis el valor, o tal vez ninguno, o los valores que va a recibir como argumento, ¿sí? Los valores independientes. ¿Sí? Será el mismo encabezado para la definición que para la declaración. Permite la comprobación de errores entre las llamadas a una función y definición correspondiente. ¿Sí? Seguimos. Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo pues vamos a verlo directamente en el compilador de C. Vamos allá. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que simplemente nos sume dos números enteros. Entonces primero vamos a declarar a la función. Escribimos la palabra reservada int de entero. Escribimos el nombre de la función. La terminamos con punto y coma. Y aquí dentro del paréntesis vamos a escribir los valores independientes. ¿Sí? X y Y. Este será mi valor dependiente. Y aquí no se escribe ninguna variable. Solo se escribe el tipo de variable que voy a obtener como resultado. Bien, entonces aquí pues simplemente vamos a pedirle al usuario, con el uso de la función printf, le vamos a decir dame un número. Dame un número. ¿Sí? Correcto. Entonces leemos ese dato de tipo entero. Lo vamos a almacenar, por supuesto, que en una variable que no hemos declarado. Entonces vamos a declararlas. Declararemos n1 y n2, ¿sí? Número 1 y número 2. Entonces declaramos n1, lo leemos y también le pedimos al usuario dame otro número, el cual será almacenado en n2, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues vamos a declarar otra variable que le vamos a llamar resultado. ¿Sí? Esta variable resultado va a ser igual a lo que me retorne al resultado de invocar a la función sumar. Sumar n1 y n2. ¿Sí? Y simplemente imprimimos resultado. ¿Sí? Bueno, le podríamos poner el resultado. Resultado es tal. Y aquí escribimos la palabra resultado. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, me falta aquí un punto y coma, ¿no? Bien, vamos a compilar. Compilamos. Guardamos en el escritorio. Sí. Y voy a tener un error porque solamente he declarado a la función, invoqué a la función, pero aún no digo qué es lo que va a hacer la función. ¿Sí? La
definición de la función. Es lo que me falta, así se le llama. No va dentro de main. ¿Sí? Es muy importante eso, no va dentro de main, va afuera de main. ¿Sí? Entonces, copio exactamente tal cual como la declaré para poderla definir. Le quito aquí el punto y coma, abro llaves y podría aquí declarar otra variable que se llame res. Res va a ser igual a x más y, ¿sí? A x más y, y simplemente retorno res. Retorno, es decir, voy a entregar como resultado la variable res. La variable resultado tiene la suma de x y de y. X y y fueron los valores dependientes que recibió la función. Eso se encuentra en la línea 13. ¿Sí? Aquí están. Recibo dos valores que entrego aquí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Entonces ahora sí vamos a compilar. Y dice, le voy a cambiar a blanco las letras porque se quedó verde, como el ejercicio ese de la Matrix. Texto, que dijimos blanco, ¿no? No, estaba negro, ¿verdad? Negro, texto negro y fondo de la pantalla blanco. Creo que es así, se ve mejor. ¿Qué? ¿No lo hizo? A ver, va de nuevo. Ahora sí, ahí está. Dame un número, vamos a darle un número, el 3, y se murió. Entonces ustedes me estaban diciendo, pero qué bárbaro, se le olvidó el ampersand en la línea 9 y en la línea 11. ¿Sí? Entonces, pues, es cierto, me faltó el ampersand en la línea 9 y en la línea 11. ¿Sí? Bien, entonces compilamos de nuevo. Y ahora sí, dame un número, vamos a darle el número 3 y el número 4, ¿verdad? El resultado es 7. ¿Qué está pasando? Bueno, pues leo un número, ¿sí? Leo el otro número, y digo, resultado va a ser a sumar, ¿sí? Se invoca la función, se hace una llamada a la función, se le entregan dos números. En este momento, el control del programa pasa de la línea 13 a la línea 17. Ejecutándose estas dos líneas y entregando como resultado esta variable. ¿Sí? Y ustedes dirán, pues, como que no tiene mucho chiste, aquí hubiéramos puesto n1 más n2, ¿no? Directamente en la línea 14 y ya, se acaba. ¿Sí? Bueno, pero qué tal que yo necesito volver a sumar ahora otros números, ¿no? Podría ser que ponga yo aquí el resultado suma, no sé, podríamos sumar 5 y 9, estamos entregando dos números a la función como variables independientes. La función me entrega pues un resultado diferente que el anterior, ¿sí? Porque pues son diferentes los argumentos en cada invocación de la función, ¿sí? Bien, vamos a compilar y ejecutar para que vean qué pasa, ¿sí? Dame un número, vamos a darle 0 y 1. El resultado es 1. Y después realiza las otras tres impresiones en pantalla. El resultado es 14, el resultado es 1. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, aquí, como ustedes ya se habrán dado cuenta, falta un salto de línea. ¿Sí? Bien, sigamos con la... Bien, entonces en la llamada a la función, para llamar a la función, como vimos, simplemente se escribe el nombre y se escriben entre paréntesis los argumentos que va a recibir la función. Estos argumentos son dos: los argumentos formales y los argumentos reales. Los argumentos formales son los declarados en la definición. Los argumentos reales son los que pasan cuando se llama a la función, ¿sí? Vamos a regresar al ejemplo y vamos a comentar por aquí en la declaración que x y son argumentos formales. Aquí en esta línea, N1 y N2 son argumentos reales. ¿Sí?
Son argumentos reales. N1 y N2 son argumentos reales porque pues son los que se están pasando a la función, ¿sí? Aquí en este caso 5 y 9 son los argumentos reales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces esto? N1 pues tiene su nombre, ¿no? Al pasarlo yo a la función, en realidad no estoy pasando la variable N1. Estoy haciendo una copia de la variable y la estoy guardando en X. ¿Sí? Esta copia en X es la que pues se trabaja con lo que yo haya puesto en las líneas de la función sumar, ¿sí? Entonces va de nuevo. N1 es la variable que se pasa como argumento, pero en realidad, también N2, pero en realidad no estoy pasando a las variables, estoy pasando una copia. N1 se copia en X y N2 se copia en Y, y estas copias son las que con las que trabajo. ¿Sí? ¿Más o menos? Espero que sí. Seguimos pues. El argumento real. En la llamada debe existir un argumento por cada argumento formal declarado, ¿sí? Si yo pongo 7 argumentos en la declaración, a la hora de llamarlo debo de tener 7 argumentos, ¿sí? Pueden ser constantes, pueden ser variables simples e incluso pueden ser expresiones. Vamos a ver eso. Vamos a poner una expresión, por ejemplo, aquí. N1, no, esto no porque son leídas, ¿verdad? Vamos a poner que sea N1 más N2. N1 más N2, el resultado, ¿sí? Vamos a poner un salto de línea porque hace rato se vieron muy feos, muy amontonados estas impresiones en pantalla. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle 1 y 2. El resultado es 3. ¿Sí? Y entonces en la segunda se está sumando 5 más la suma de N1 y N2. ¿Sí? Puedo poner entonces también expresiones aquí. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Llamada a la función. El argumento real debe ser del mismo tipo que el formal. Cuando se pasa un valor a una función, se copia el argumento real en el formal, ¿sí? Solamente se realiza una copia. Se puede modificar el argumento formal dentro de la función, pero el valor del argumento real no va a cambiar, ¿sí? Pues solo se trabajó con una copia. A esto se le llama paso de argumentos por valor. Es decir, vamos a decir que la suma, no voy a ocupar una variable resultado, sino que la misma suma la voy a guardar en X, ¿sí? X va a ser igual a X más Y. Entonces, aquí vamos a sumarle N1. Entonces, le voy a dar valores a N1 y a N2. A la hora de capturarlos, por supuesto, va a ser 1 y 2. Entonces aquí tendríamos la suma que sería 3. ¿Sí? No va a haber diferencia. No, aquí no vamos a tener la suma, vamos a tener N1 que vale 1. ¿Sí? Pero de acuerdo a nuestra función podríamos pensar que X va a valer 3. Es decir, que aquí N1 va a llegar con valor de 3, pero no, va a conservar su valor de 1. ¿Sí? Miren, vamos a hacerlo. Vamos a imprimirlo y a ver si sobre el resultado se explica un poco mejor. ¿Sí? Dame un número, le voy a dar 1 y al otro número 2, es decir, a N1 el valor de 1, a N2 el valor de 2. El resultado de la suma de N1 y N2 es 3. ¿Sí? El resultado de la línea 16 es 6. Estoy sumando el valor de 5 más N1, ¿sí? Pero aquí estoy modificando a X, ¿sí? Estoy modificando el valor formal. Esa modificación no se ve reflejada en el argumento real, ¿sí? Dentro de mi función puedo yo modificar a los argumentos formales y no se verá reflejada esa modificación en el argumento real. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Simplemente no se modifica. ¿Ok?
Seguimos pues, veamos. El proceso, como les mencionaba hace rato, cuando se invoca una función, el control del programa se cede a la línea en donde comienza la función. Se realizan estas instrucciones y cuando encuentra la palabra return, se regresa el control de mi programa a la línea en donde se invocó a la función. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Un poco ya más elaborado. Este ejercicio, bueno, se los comento, igual y ustedes lo pueden teclear si gustan. Declaro un entero, ¿sí? Que me va a representar el número de caracteres. El número de caracteres va a ser igual a cuenta caracteres, ¿sí? Cuenta caracteres. Entonces aquí va a declarar un carácter, inicia un contador con 0, se va a hacer igual a getChar, ¿sí? Es decir, va a tomar un carácter del teclado, lo que yo escriba. Se va a repetir esto mientras yo no teclee la tecla Enter, ¿sí? Cuando yo escriba la tecla Enter, bueno, pues se realiza el return, es decir, nos arroja el resultado de la función y este se almacena en la variable numcar. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más sencillo que este. ¿Sí? Uno que me involucre, digamos, primero if, que es la primera sentencia que vimos, ¿sí? Vamos entonces a declarar una función que sea obtener área, así se va a llamar mi función. Va a retornar un valor de tipo flotante, es decir, vamos a tener como resultado un dato de tipo flotante, ¿sí? Vamos a tener dos valores flotantes, la base, por ejemplo, puede ser, y la altura, ¿no? Tal vez. Va a ser de un rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos esta función ya declarada. Vamos a declarar otra función que se va a llamar obtener perímetro. ¿Sí? Obtener perímetro. También vamos a necesitar la base y la altura, ¿sí? De mi rectángulo. Entonces le vamos a pedir al usuario que me diga deseas obtener el perímetro. Deseas obtener, vamos a ponerlo más fácil. Deseas obtener, así, deseas obtener 1 área, 2 perímetro. Entonces vamos a declarar una variable opción, ¿sí? Y vamos a preguntar si opción es igual a 1, es idéntico a 1, pues se invoca la función obtener área, ¿sí? Obtener área. Pero esta función la vamos a meter dentro de una función, ¿sí? Vamos a poner el área es, y se obtiene la función, se invoca la función, ¿sí? Si no, el perímetro es, ahí se activaron las mayúsculas, el perímetro es, y aquí invocamos a obtener perímetro. Si se fijan, me faltan la base y la altura, ¿verdad? Bueno, vamos a pedírsela al usuario. Declaramos dos variables de tipo flotante que sean base y altura, ¿sí? Entonces se los pedimos al usuario. Dame la base, la leemos, ahí me faltó punto y coma, leemos ese dato tipo flotante y lo almacenamos en la variable base, ¿sí? Después pedimos dame el perímetro
perímetro, dame la altura. Dame la altura. Aquí pedimos la altura. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Después preguntamos si ustedes se estarán seguramente diciendo, eso también lo puedo hacer con un switch. Sí, también se puede hacer con un switch. Bien, seguimos. Vamos a compilar y ejecutar. Sí. Tenemos un error. Y ustedes estarán diciendo, pues es que no hemos definido las funciones. Es correcto, solamente las declaramos, pero nos falta definirlas. ¿Sí? Vamos a definirlas. Y aquí simplemente vamos a retornar la base. El área es base por altura, ¿no? De un rectángulo, base por la altura. Retornamos la base por la altura. ¿Sí? Sin necesidad de declarar una variable resultado, directamente podemos retornar también expresiones. ¿Sí? Y ahora aquí retornamos. El perímetro sería 2 veces B más 2 veces H. ¿Sí? Podemos retornar toda una expresión. Bien, ahora sí. Compilamos y ejecutamos. ¿Qué me falta? Sí, me falta por supuesto darle los parámetros reales a mis funciones, ¿no? Entonces esta será base y altura. Y aquí también base y altura. ¿Sí? Correcto. Dame la base. La base 4, la altura 23. ¿No? ¿Qué deseas obtener? ¿Qué me faltó? Me faltó pedir OP, ¿verdad? Me faltó aquí leer OP. Seguramente ustedes se dieron cuenta y lo hicieron en su momento. OP. Lo almacenamos en la variable OP. ¿Sí? Entonces, dame la base. ¿Qué? 32 y 2, 21. ¿Qué deseas obtener? El área. Ahí está. ¿Sí? Podemos ejecutar de nuevo. Dame la base, 32, 21 y ahora el perímetro. ¿Sí? Fácil, sencillo. ¿Ok? Sí. Seguimos pues. Recursividad. No se permite la anidación de funciones, es decir, no puedo declarar una función dentro de una función, ¿sí? Pero sí se puede llamar a sí misma de forma repetida hasta que se cumpla cierta condición. Por ejemplo, el factorial de un número es 1 si n es igual a 0 y n por la función menos 1 si n es mayor que 0. Y aquí está el ejemplo. ¿Sí? Vamos a probarlo directamente. Me lo voy a copiar para no escribirlo completamente. ¿Sí? Pero sí le vamos a modificar ciertos detalles pues para que no se vea tan mal el programa. ¿Sí? Entonces incluimos stdio, y también vamos a escribir main. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces necesitamos que el valor de retorno de factorial sea un entero. Le vamos a llamar, pues ya lo tenemos copiado, ¿verdad? Cierto. Lo borré. Ya lo sobreescribí. Bueno, vamos a hacerlo mejor desde cero y sirve que lo hacemos juntos. Le vamos a llamar obtener factorial. ¿Sí? Obtener factorial va a recibir un valor de tipo entero. ¿Sí? Aquí le vamos a pedir al usuario, vamos a decir, declaramos una variable que se llame factorial. Le preguntamos de qué número deseas obtener el factorial. Factorial. ¿Sí? Leemos entonces ese dato de tipo entero, lo almacenamos en, así es, en factorial. ¿Sí?
y invocamos a la función factorial. ¿Sí? Esta es la que me tenía yo que copiar. Entonces imprimimos en pantalla un letrerito que diga el factorial es, y aquí vamos a invocar a la función obtener factorial. ¿De quién? De fac, ¿verdad? Obtener el factorial. Sí. Entonces, qué bueno que salió así, sirve que lo desglosamos. Se llama obtener factorial. ¿Sí? Recibe un valor de tipo entero, le llamaremos n. Preguntamos si n es menor o igual que 1, retornamos 1. Si no, retornamos la invocación de la función n factorial de n menos 1. ¿Sí? Bien, y hasta ahí termina la función. Vamos a probarlo. Sí. Sí. Y entonces dice que se llama obtener factorial, ¿verdad? No nada más. Obtener factorial. Le agregué yo la palabra obtener. Sí, porque pues a mí me gusta que las funciones tengan el nombre de verbos. ¿Sí? Vamos a probarla con 5, el factorial de 120. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, tenemos un valor de n y un valor de f de n y un valor de n menos 1. ¿Sí? Creo que mejor lo hubiera puesto con tabuladores, espérenme. Sí, entonces empieza desde n, ¿ok? Empieza desde n, le di yo 5. ¿Sí? Le di 5, ¿ok? En este momento, ¿cuánto vale factorial de n? Estoy multiplicando, es decir, ¿cuánto vale toda esta línea? ¿Cuánto vale el retorno? ¿Sí? ¿Cuánto vale el retorno? Bueno, pues vale 5 por factorial de 4. ¿Sí? En esta iteración. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Tal vez. No, bueno, sí. Luego, vamos a borrar para que no se confunda. Pero a su vez, ¿cuánto vale el factorial de 4? Bueno, pues sería 5 por el factorial de, que a su vez es el factorial de 3. ¿Sí? ¿Y cuánto vale entonces el factorial de 4? El factorial de 4 vale, aquí me faltó, perdón, un 4 por, ¿sí? Luego vale 5 por el factorial de 4 por el factorial de 3, ¿sí? Pero a su vez el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, ¿sí? Después 5 por el factorial de 4 por el factorial de 3, 3 por el factorial de 2, que a su vez es 2 por el factorial de 1. ¿Sí? Y aquí ya pasa que n, que el factorial de 1, ¿sí? Es decir, n ya vale 1. Y aquí ya me retorna un 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso es que es 5 por 4 por 3
por 2 por 1 al final. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos. Quizás no quede muy claro cómo se obtiene este factorial, pero lo importante es saber que dentro de una función no puedo yo declarar funciones, pero sí puedo invocarla a sí misma. ¿Sí? Más adelante veremos lo de macros, no lo quiero tocar ahorita, quiero que quede, que no se confunda con el término de funciones, y entonces pues me parece que esta sesión hasta aquí va a llegar, ¿sí? Porque quiero que no se confunda el concepto de funciones con el de macros. Primero necesitaremos hacer ejercicios. Vamos a hacer otro ejercicio entonces, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio nuevo, en donde se observe un poco más el uso de las funciones, ¿no? ¿De qué me sirve tener una función? ¿Ok? Vamos. Seguimos pues. Vamos a necesitar la biblioteca, por supuesto. stdio.h, ¿sí? Vamos a declarar varias funciones, o 4 funciones para ser exacto. La función Onyx no va a retornar ningún valor, simplemente es Onyx, no va a recibir ningún valor, ¿sí? La función Charizard, espero que así se escriba, la verdad es que no me gustan los Pokémones, pero yo supongo que a ustedes sí. La función Venusaur, ¿sí? Y la función ¿qué otros les gusta? Y la función Snorlax, ¿sí? Ahí no está escribiendo. Okay. Snorlax, ahora sí. Sí, ahí tengo yo mi función. Comenzamos con nuestro método principal. Y le voy a preguntar al usuario, le voy a escribir aquí un menú. Elige un Pokémon. Elige un Pokémon. ¿Sí? Y necesitamos una variable OP. Y le vamos a 1 Onyx. 1 Onyx. Sí. Ay. 1 Onyx. 2 Charizard. 3 Venusaur. 4 Snorlax. ¿Sí? Ahí está. Vamos a leer la variable tipo entero, que será mi opción. ¿Sí? Lo vamos a almacenar en la variable opción. ¿Sí? Entonces, en el switch que me va a evaluar la opción que ha elegido el usuario, caso 1. ¿Sí? En el caso 1 simplemente invocamos a la función Onyx. Y rompemos. ¿Sí? Break. Ese es el caso 1. ¿Sí? 2, 3. 2, 3. 4. ¿Sí? Caso 2, caso 3 y caso 4. Hay un caso salir, ¿verdad? Caso 5, que sea salir. Ahorita hacemos ese. Entonces aquí sería, en vez de Onyx, Charizard. Aquí sería Venusaur, o como se diga. ¿Sí? Y este sería Snorlax. Y salir. Salir nos va a servir para precisamente salir. Esto lo vamos a repetir mientras con un do, ¿verdad? Para que lo haga al menos una vez.
do mientras fuera del switch, mientras OP sea menor que 5. Mientras que OP sea menor que 5. ¿Sí? Entonces aquí OP va a ser... Ah, no, si ya le dimos 5, pues ya estamos saliendo, ¿no? Entonces pues, le podríamos poner un letrerito en pantalla que diga adiós, adiós. ¿Sí? Listo. Vamos a probarlo. Yo ya definí las funciones, ya le di cuerpo a las funciones. Vamos a ver qué ocurre, a ver qué tal se ve, porque luego no se aprecia muy bien. ¿Sí? Tengo un error, dice que no está definida la referencia Venasaur. A ver cómo lo declaré, déjenme ver. Venasaur. Sí, está bien. Así, pero es que no es Vena, ¿verdad? Es Venusaur. Igual entonces a la hora de invocarlo debe ser Venusaur. Uy, perdón. Les digo que no, la verdad no los conozco. Elige un Pokémon. Onix, Charizard, Venusaur. ¿Cuál elegiremos? Vamos a elegir el primero, Onix. Onix. Ya se trabó mi programa. Ah, no, ya elegí 2 veces. Espero que lo alcance a borrar. Se trabó mi programa. No, ahí está, ¿no? Sí, creo que sigue. Bien, ya se destrabó el programa y yo aproveché para modificar el tamaño de la letra de la salida de la consola para que se vea un poco mejor. ¿Sí? Entonces, Onix, Charizard, Venusaur y así. ¿Sí? Yo le pongo 1 y esto es lo que aparece. ¿Sí? La impresión en pantalla de la figurita del Pokémon. ¿Sí? Se imprimió infinitas veces. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Nix. Ah, porque OP sigue siendo 1, ¿no? Se repite. Entonces este do lo voy a sacar para acá para que me pida elegir otro, ¿verdad? Ándale, tenía mal el do. Muy bien, entonces Onix. ¿Sí? Voy a ampliar ahí está la ventana y se imprimió el Onix. ¿Sí? Vamos a ver ahora al Charizard. ¿Sí? Ahora al Venusaur. No me quedó tan bien. Y por último al Snorlax. ¿Sí? Como se fijan, mi programa principal, mi función principal, quedó muy limpio. Solamente tengo el menú y el switch con la invocación a las funciones. ¿Sí? Es lo único que tengo en el menú. En main, las funciones que tengo aquí que me permiten imprimir esos dibujos es todo esto. ¿Sí? Aquí está la función Onix, que simplemente imprime en pantalla, la función Charizard, que también imprime en pantalla, Venusaur y Snorlax. Pero que imprime un conjunto de caracteres que ordenados pues representan un patrón. ¿Sí? Se hubiera visto muy feo todos estos patrones dentro de mi switch. ¿Ok? Además, por ejemplo, si yo quisiera modificar, es que le falta más llama al Charizard, pues nada más voy aquí a esta función y modifico al Charizard. ¿Sí? Así de simple. Es una de las utilidades de las funciones que hacen que nuestro programa se divida en módulos y de esta forma pues son más fáciles de darles mantenimiento, más fáciles de entender. ¿Sí?
Quizás aquí en el switch, si hubiera puesto yo todos los caracteres, pues ya ni sabría qué estoy haciendo. En cambio, yo sé que estoy imprimiendo a Onix, ujú, o que estoy imprimiendo a Charizard, o que estoy imprimiendo a Venusaur, ¿sí? Y ya no tengo el montón de caracteres que aquí ni siquiera se aprecian qué son, ¿sí? Más o menos, espero que sí. Este es el que más me gustó, creo. Ok, bien, pues ya los dejo en paz. Les voy a pedir, no les voy a pedir replicar el último ejercicio, sería muy pesado de mi parte. Pero sí el ejercicio, este de aquí, ujú, este de aquí, también, este de aquí, este no, este se los voy a cambiar y se los voy a dejar en los comentarios de la tarea, ¿sí? Bueno, que se diviertan.